Muy buenas noches, saludo desde la editorial del Partido Revolucionario Institucional de Identidad, de la revista Identidad PRI. Mi nombre es Alfonso Rentería y pues voy a hablarles de un tema, a mi parecer, muy interesante y muy vigente que viene a ser el liberalismo. Agradecer el espacio al licenciado Milton Eloir López Córdoba, secretario general de la editorial de este partido, y agradecer a todos mis compañeros colaboradores de aquí también del editorial. Bueno, primeramente hablar del liberalismo es un poco complejo. Quiero ser lo más claro posible, lo más objetivo, porque muchas veces el término de liberalismo suele confundirse y suele tergiversarse con aspectos económicos, políticos y sociales. Al hablar de liberalismo, eh, es hablar desde esos, o lo podemos analizar desde esos puntos de vista, desde un punto de vista liberal social, liberal económico y liberal político. Para empezar, el liberalismo es una corriente ideológica, una corriente del pensamiento que se lleva a la praxis, y tenemos uno de los precursores más importantes, o por así decirlo, padre del liberalismo en Inglaterra, que fue John Locke. John Locke habla precisamente del rompimiento del poder tradicional, del poder ejercido desde una manera absolutista, monárquica, y John Locke viene a hablar precisamente de este rompimiento o de este sistema absolutista donde el poder lo ejercía una sola persona, el ejecutivo, el legislativo y el judicial lo ejercía una misma persona, que era el monarca o el rey. De ahí viene esa famosa frase de Luis XIV que decía pues que el Estado era él, o sea, él representaba todos los poderes. Y precisamente el liberalismo como eh, piedra angular con John Locke, después va a venir Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y aquí en México también tenemos algunos representantes de este movimiento, que es el movimiento liberal. Haciendo mención a México, México entabla todavía hoy en día una lucha, eh, una tesis contra una antítesis que viene a ser liberales contra conservadores. Al hablar del concepto de liberalismo es imprescindible y no podemos dejar de lado el hablar también del conservadurismo, la otra parte o la otra cara de la moneda. El Partido Revolucionario Institucional, por ejemplo, tiene sus bases ideológicas y se supone que estamos hablando de un partido de una tendencia liberal, un partido que surge de las bases del liberalismo del siglo XIX y que se consolida en la revolución con los ideales de la revolución, que también vienen a ser liberales. ¿Y qué es el liberal? El ser liberal es precisamente romper con esquemas tradicionales. El ser liberal es precisamente apostarle a la libertad en todos sus sentidos, una libertad obviamente responsable, y es romper con los cánones establecidos o lo que es tradicional. Lo que es tradicional es precisamente el ser conservador. Y el conservador precisamente lo que trata es de no romper el canon, sino de mantenerse unido a él, el mantener la tradición, el mantener la costumbre, el mantener el sistema político, social, económico, etcétera. En México yo me atrevo a decir, y haciendo algunos estudios del liberalismo y de sus manifestaciones, me atrevo a decir que el primer liberal o la primera respuestas liberales que tenemos en la época colonial, porque cabe decir que México viene de un proceso de aculturación y mestizaje de 300 años, lo que es la colonia. Pero era un sistema precisamente conservador, era un sistema tradicional, y las primeras manifestaciones del liberalismo yo me atrevo a decir que las vemos en una mujer que fue Sor Juana. O sea, precisamente Sor Juana viene a romper ciertos cánones establecidos de la época y viene a practicar ciertas tendencias liberales, como el, siendo ella mujer, estudiar, prepararse, y no solo estudiar y aprender, sino también redactar y crear obras. Esto le trajo como consecuencias reacciones
conservadores, reacciones contrarias, sobre todo de los obispos de aquel entonces, de los sacerdotes de aquel entonces, con una tendencia pues muy conservadora. En el aspecto político, me atrevo a decir que la primera manifestación que tenemos del liberalismo la tenemos con el virrey Iturrigaray, allá por 1808. El virrey Iturrigaray es el primero que trata de emancipar, de independizar o crear una colonia autónoma de la Nueva España. Lo que es el movimiento de 1808 con el virrey Iturrigaray, con Primo de Verdad y estos hombres de aquel entonces, es otro síntoma o otro más o menos despertar del liberalismo, porque precisamente trata de romper con el poder de la corona española. Ya posteriormente, pues ya una exacerbada dosis de liberalismo la vamos a tener un poco con Hidalgo, un poco ya más fuerte con Morelos, y ya cuando se logra la independencia de México, empieza esta lucha precisamente encarnizada entre liberales y conservadores en el sistema no tanto económico, pero sí en el sistema político y en el sistema social. Entonces, yo menciono del México no independiente y de la historiografía mexicana, o podemos considerar como liberales pues a Sor Juana, al virrey Iturrigaray, aún siendo español o de descendencia española, al criollo Miguel Hidalgo, a Morelos, que Morelos era ahí una especie de casta más o menos mulata, era una combinación medio rara de sangres que tenía Morelos, y ya posteriormente vamos a tener liberales en los primeros años del México independiente como Guadalupe Victoria, eh, y ya en lo que va a ser el liberalismo radical y de lo que se habla de la segunda independencia de este país, pues la tenemos con el papá de todos estos ilustres liberales ideológicamente, que va a ser Valentín Gómez Farías. Después viene Benito Juárez y toda esta generación de liberales que vienen precisamente a consolidar este sistema. El decir liberal en el aspecto social es precisamente gente que ejerce su libertad de crítica, es gente de amplio criterio, es gente que critica, gente que estudia, que revoluciona, que tiene libertad de pensamiento, libertad de escritura. Esa es la libertad, digamos, o el liberalismo de tipo social. Al hablar de liberalismo de tipo político, estamos hablando de sistemas democráticos, de sistemas republicanos, de sistemas con división de poderes. Y al hablar de liberalismo en lo económico, ahí estamos hablando de un dejar hacer, dejar pasar, de un liberalismo de tipo capitalista, donde la economía es manejada por particulares, donde existe el libre mercado, la libre empresa, en eso se es liberal. Y se tiende a decir que eso es por hacer referencia histórica a ser un poco de derecha en lo económico. Ahí hay una pequeña dificultad en la cuestión económica. En cambio, se dice que los socialistas, ellos se dicen conservadores en el aspecto económico porque mantienen la tradición de que la economía sigue estando bajo la rectoría del Estado, una economía central, una economía estatizada, una economía donde no existe la libre competencia. Lo contrario al liberalismo, que es el conservadurismo precisamente en lo social, pues es mantener las tradiciones, las costumbres, el aspecto religioso, el aspecto de familia, el pudor incluso. En lo político hablamos de gobiernos más absolutistas, de gobiernos, eh, de gobiernos donde no existen, donde hay centralismo, donde se tiende a hacer sistemas monárquicos, unipersonales y demás. Entonces, así es como analizamos el liberalismo de una manera pues breve. Espero de alguna manera que les haya quedado claro este concepto de liberalismo, que sigue estando vigente, sobre todo en el aspecto económico. Y pues para cualquier duda o aclaración, pues aquí estamos
en la revista Identidad PRI, en la Secretaría Editorial del Partido Revolucionario Institucional, que ideológicamente pues se dice ser un partido liberal. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.